Sí, es un resumen en forma de video de ese libro de Friedrich Engels. Entonces, me parece que eso nos puede ayudar a contextualizar el tema de la familia, porque no es solamente, primero, un tema que nos corresponde solo a nosotros, que tiene su historia, que además tiene sus diferentes ángulos desde los cuales podemos nosotros examinar la familia, desde sus orígenes hasta lo que de pronto es hoy. Entonces, vamos a escuchar y a ver con mucho detenimiento. Analizando previamente los conceptos descritos en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Friedrich Engels. Nuestro video consta de 3 partes. En la primera parte expondremos la evolución del hombre en sociedad y su paso del salvajismo a la barbarie y posteriormente a la civilización, realizando un análisis de los aspectos más importantes en cada una de estas etapas. La segunda parte plantea la evolución de la familia y su relación con el proceso anterior, desde las primeras formas conocidas de organización familiar hasta llegar al concepto moderno que conocemos de esta. Finalmente, se explica el concepto y origen de la gens, y se analizarán las características de esta en las formas sociales más relevantes como lo son la griega, la ateniense y los romanos, entre otras. Iniciamos entonces en la evolución de la organización social, planteando el siguiente interrogante. ¿Cómo evolucionaron las formas de organización social que hoy conocemos? Pues bien, para responder a esto, Engels plantea un concepto que él ha denominado estadios prehistóricos de cultura. Para ello, divide la evolución social en 3 etapas que son el salvajismo, la barbarie. Cada uno de estos presenta 3 estadios, estadio inferior, estadio medio y estadio superior, los cuales presentan características representativas. Y por último, la civilización, siendo esta la cúspide de la organización social. Respecto al salvajismo, en su estadio inferior, el autor propone que la única manera de que el hombre sobreviviera en medio de las fieras debió haber sido trepado en los árboles, de los cuales a su vez obtenía su principal fuente de alimentación. Asimismo, manifiesta que el humano primitivo, aún en estado de salvajismo, necesitó de alguna forma de lenguaje articulado para comunicarse con sus semejantes. Ya en el estadio medio, aparece el fuego, el cual brinda abrigo, cambia las condiciones nocturnas y se convierte en una forma de ahuyentar algunos animales. Aparece la lanza y por consiguiente la pesca, la cual trae el proceso de movilización a lo largo de los ríos y las costas. El estadio superior del salvajismo se caracteriza por la aparición de utensilios de caza y utensilios domésticos. El siguiente eslabón es la barbarie, y su estadio inferior se caracteriza por la aparición de la alfarería en barro, la cría y domesticación de animales y el cultivo de plantas. Ya en el estadio medio ocurren procesos diferenciados. En el hemisferio oriental, por ejemplo, se dio el pastoreo de animales, mientras que en el hemisferio occidental se inició el cultivo de hortalizas y la construcción en un material llamado adobe. El estadio superior de la barbarie se destaca por la aparición del mineral hierro y sus procesos de fundición para la elaboración de diversos objetos. Aquí encontramos los primeros indicios de una escritura alfabética y se desarrollan la agricultura y la ganadería. El siguiente peldaño es muy importante, ya que por lo que podemos observar, cada etapa del ser humano ha venido articulando sus avances más significativos como si los viniera heredando de sus antepasados. Y ahora que pasa a la civilización, esta se destaca por la modernización de los procesos añadidos a la evolución y la aparición de una organización social. Lo más destacado de esta etapa fue la estandarización de las técnicas de agricultura y ganadería y la aparición de la esclavitud. Esta última, muy importante recordarla, porque comienza a marcar las diferencias entre los seres humanos. Ahora comienza la segunda fase de nuestra exposición y consiste en explicar cómo evolucionó la familia a lo largo de la historia partiendo del proceso de evolución anterior, teniendo en cuenta que para que la población creciera debieron haberse reproducido los seres humanos y de alguna manera comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como familia. La familia es el elemento activo de la sociedad
y nunca está estancada. Puede considerarse que presenta una forma inferior y una superior establecidas por la evolución misma de la sociedad, la cual, a su vez, establece sistemas de parentesco. Estas conformaciones las abordaremos teniendo en cuenta los tipos de unión marital que pudieron surgir en cada uno de los eslabones que analizamos anteriormente. Y dicho análisis nos ayudará a establecer los diferentes tipos de familia que se pudieron conformar, eso sí, que no son especulaciones nuestras, debido a que todo está basado en las proposiciones del autor y estas son basadas en un arduo estudio de investigación. Engels expone que derivado del salvajismo, pudo surgir un tipo de unión que solo tuviera en cuenta el sexo, basados en la única intención de procrear la especie, y tal unión pudo dar origen a un tipo de familia a la cual definió como familia consanguínea, en la cual padres y madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas se podían unir entre sí formando un lazo familiar de consanguinidad, razón por la cual le otorga este nombre. Expulsando al hijo del comercio sexual en un estadio más avanzado del salvajismo se pudieron originar los matrimonios por grupos, dando origen a otro tipo diferente de familia llamada Punalva, de la cual el autor expresa que aún se encuentra vigente en la Polinesia y en algunas partes de Hawái. Esta familia se caracteriza por tener un orden en el que los maridos son compartidos por grupos de hermanas cercanas o lejanas, menos las propias hermanas. Se establece la descendencia por línea materna y se establece la institución de la gens como base del orden social. En la barbarie encontramos una sociedad más evolucionada, la cual establece la unión conyugal como una de sus costumbres, pero aún es ocasional la poligamia. El autor manifiesta que de allí se deriva un tipo de familia denominada simbiásmica, la cual se caracteriza por una estricta fidelidad por parte de la mujer y la idea de que los hijos pertenecen a la madre. Por último, en la civilización, encontramos la unión marital más conocida en la actualidad, que es el matrimonio monogámico, que también es el más aceptado, y de allí surge la familia monogámica, que se caracteriza por el predominio del hombre por la paternidad, herencia y normalmente solo el hombre puede romper lazos y ser infiel. Pues bien, hasta aquí hemos visto cómo evolucionó la sociedad y cómo esta evolución dio origen a diversas formas de uniones entre seres humanos y por supuesto a diversas familias, hasta llegar a la familia que actualmente conocemos. Ahora bien, al estar conformada la familia, esta debía estar establecida en unas condiciones especiales para su desarrollo. Comenzamos entonces a estructurar el concepto de propiedad y desde la familia Punalva se comenzó a oír hablar de la gens. Veamos entonces en qué consiste esa gens. Bueno, Elgin, El término por favor. gens proviene de los romanos y define al conjunto de familias. Bueno, hasta ahí. Listo, me interesa sobre todo esa segunda parte que se apoya en la primera, como lo vimos en ese video. Bien, entonces yo quiero pues preguntarles eh, a partir de ese video, ¿qué afirmaciones de las muchas que allí se hacen eh, ya eran del conocimiento de ustedes? Los escucho. Son tres preguntas las que tengo aquí. Esa es la primera. ¿Qué afirmaciones que allí se hacen ya eran del conocimiento de ustedes? Yo creo que, padre, yo veo lo de el desarrollo de, de las etapas de la historia, la industria, la agricultura, el, el- me pareció algo que de pronto no había visto, era, aunque sí supe de algo, de que una persona compartía varias hermanas, pero ahora que lo presenta el autor allí como que fue un momento en
la historia, que eso era como muy normal. Yo tenía referencia de eso, pero no pensé que era así tan normal. Sí. Bueno, tú uniste la segunda pregunta, que es la otra que voy a hacer ahí. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras afirmaciones ya es de conocimiento de ustedes? ¿Qué sabían? En otras palabras, ¿qué sabían ya respecto a los temas que se tocaron en ese video? O siguiera, hacemos también la segunda pregunta, ¿qué afirmaciones desconocían? Si de pronto serían más las que se desconocen que las que se desconocen, o viceversa. Bueno, que el hombre desde sus inicios siempre ha estado en familia, o sea, en grupos, Sí. y Si quieren, que, si quieren mostrar La la cámara. cámara para, sí, ok, se ok, interactúa ok, mejor sí, con el qué rostro. pena. Gracias. Eh, que desde el principio el hombre siempre estuvo en grupo o en familias y que se ayudaban los unos con los otros para poder subsistir y que en la parte primaria pues comenzaron a hacer herramientas y buscar la manera de cómo subsistir en esos grupos. Además de eso, cómo eran las relaciones entre ellos, como conociéndose, como intimando, a ver cómo ir surgiendo esas comunidades para llegar a la familia que tenemos hoy día. Ujú. En otras palabras, la familia no ha sido siempre igual, porque vamos a decir que ayer era mejor que hoy, ¿cierto? La familia, por lo menos a grosso modo, ha venido de menos a más, ¿cierto? Ya eso de por sí es una cosa positiva que hemos de reconocer. ¿Quién más quiere expresar qué afirmaciones ya conocía o cuáles no conocía y que se pusieron en este video? Soy todo oídos y ojos. Tranquilo, que yo tengo paciencia y yo espero. Padre, disculpe, ahora sí, la pantalla. Bueno, ahora sí. Ok, Delis. Padre, nosotros, eh, los conocimientos que tenemos de antes, cuando estudiábamos, nosotros recordamos, pues yo recordaba cuando nos decían los monogámicos, que allí era como el que solamente el hombre era el que mandaba, por decirlo así. Era como muy machista en ese entonces, porque nomás era el hombre quien tenía la potestad de tener de pronto otras mujeres, el que mandaba en la casa. Y eso es lo que recuerdo ahora hablando con mi esposo, la parte de monogámico. Ajá. Entonces, originalmente la poligamia era lo más acostumbrado, lo que más se daba. Sí, esa es la realidad, ¿no? Y hace parte no de teoría, sino que realmente ha sido así por el análisis histórico que se ha hecho de la misma historia, ¿no? Entonces, y de la misma familia. Que esta pues tiene un desarrollo histórico, no solo la monogamia, digamos, es más reciente, que la poligamia era lo acostumbrado en esos tiempos originales de la humanidad, ¿sí? Pero también lo otro que tú afirmas, que por ejemplo, el hecho de tener varias mujeres o varias parejas le correspondía solamente al hombre. Pero vemos, según lo expuesto en el libro, de que hay también afirmaciones que se pueden hacer de que había mujeres también con varias parejas, hombres, ¿sí? Entonces, eso es un detalle para mirar, ¿no? Porque la iglesia, perdón, la iglesia, la familia nuclear
es algo bien reciente si lo miramos nosotros mirando todo el desarrollo de la vida de la humanidad, y estamos hablando de miles y miles de años, ¿no? Como diciendo, se ha vivido más en poligamia que en monogamia, por lo menos en esta parte del mundo occidental que llamamos, ¿no? Aparte del mundo oriental, aún persiste la poligamia, ¿no? Pero en este caso específico del hombre. ¿Quién más quisiera participar? Bueno, padre, en todo ese video vemos que el Hola, ser sí. humano, aló, ¿me oye? Sí. Sí. Que el ser humano tiende siempre a estar es social, no está individual. Eh, es una característica que tenemos desde un principio, que siempre tenemos la tendencia a estar unidos, a formar grupos y una ayuda, porque se ve cómo se ayudaron en el transcurso de toda la historia esa que nos contó, cómo va estas personas ayudándose para alcanzar y superar las situaciones que se les presentaban. Esa situación de que en algún tiempo los seres humanos estaban viviendo para protegerse sobre los árboles, ¿verdad? Aunque sí tengo entendido que se protegían mucho viviendo en cuevas y eso. Entonces me llamó la atención y me ponía a pensar definitivamente cómo fueron día a día durante toda la historia buscando una mejor situación para vivir, unas circunstancias mejores para vivir. Ok, ok, gracias. Rina. Bien, miren entonces lo que dice que Rina, que es una característica a lo largo del desarrollo de la vida de la humanidad, ¿no? El hombre no ha podido sobrevivir solo. El hombre vive y sobrevive en comunidad. Aristóteles, por ejemplo, decía que el hombre es un ser político relacionado con el tema de la polis, ¿no? Polis es ciudad, o sea, es un hombre que no vive en solitario, sino con otros. También se reconoce esta afirmación como cierta, que el hombre es un ser gregario, ¿sí? Gregario pues viene de grey, de un conjunto de personas. No podemos nosotros vivir en solitario, sino que nos hemos de congregar, de reunir, de convivir juntos, que es realmente imposible la supervivencia humana en solitario. Si nace una lagartija, un pequeño cocodrilo oso, nace y nace enseguida comiendo y nadando y trepando árboles, en el caso de una lagartija, por ejemplo, pero el ser humano necesita de muchísimo cuidado durante demasiado tiempo, y no solamente el cuidado físico, material, sino también el cuidado emocional, espiritual. O sea, nosotros somos los seres más indefensos en la naturaleza. Entonces, la historia, y según el video del libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, somos necesariamente unos seres que nos conocemos y reconocemos, pero en lo social. Somos seres gregarios por naturaleza, ¿cierto? Esa pregunta importante. Y la última pregunta que tengo para continuar es, ¿qué afirmaciones, porque de pronto hay alguna afirmación como que no le sonó, qué afirmación no comparte y por qué? Sería bueno conocer esa apreciación de parte de algunos de ustedes. Tranquilo, que yo les Bueno, espero. padre, bueno, en el último que se afirmó como que la monogamia permitía al hombre ser infiel. O sea, en la monogamia, aunque se supone con una sola pareja, lo que decía el video era que en esta etapa se le permitía al hombre ser infiel. Entonces, pues yo creo que no.
no la sentí como cierta, como aprobada, porque incluso se contrapone a lo que es la monogamia como tal. Entonces, bueno, en esa que no estoy de acuerdo. Ok, ok. Ujú. ¿Qué otro, en qué otra apreciación no está de acuerdo? Igual, porque eso no es palabra de Dios, ¿cierto? Todo lo que no esté en la Biblia y esté por fuera del magisterio de la iglesia para nosotros es simplemente objeto de estudio sin afirmaciones categóricas. ¿Quién más? En ajá, hágale. Padre, yo lo que veo ahí es que también la situación del vestido, ¿verdad? No tenían los vestidos que tenemos hoy. Y por naturaleza, se dice que por naturaleza el hombre es más, busca más la sexualidad. Y tampoco habían tantos tabús que hay ahora, ¿verdad? Entonces, pienso que esa parte que decía el compañero anterior no era tanto que se le permitiera, sino que ya lo veían era como algo normal y era un derecho, entre comillas, del hombre, de que pudiera tener más mujeres. Ujú, sí, 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 pues trasladémonos como a la época de las cavernas, ¿no? Como esa imagen que se nos presenta por ahí, es realmente así. O sea, lo que el hombre necesitaba para tener una mujer era fuerza, ¿sí? Era fuerza. No era el físico, no eran las palabras de amor, nada de esas cosas. Inclusive el lenguaje nuestro, o ya hablando en caso específico de idiomas, es algo muy, muy reciente también, pero visto desde toda la historia de la humanidad, porque el lenguaje era bastante simple de ruidos y de gestos. Así es el idioma, pues, original en los seres humanos, pero que poco a poco esos vocablos que se van desarrollando a lo largo de las culturas son cada vez más abundantes. Uno incluso en la Sagrada Escritura, uno puede descubrir ahí, ¿no? Que con un solo vocablo o una sola palabra se podían denotar diversos objetos o cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en nuestro castellano tenemos muchísimas palabras para escribir una sola cosa, pero eso es la evolución también del idioma, de los idiomas, el lenguaje. Hoy los seres humanos tenemos diversos tipos de lenguaje, diversas formas de comunicación, pero originalmente era muy básico de ruidos y de gestos, ¿no? Entonces, tenemos que decir que no había palabras bonitas en ese entonces, ¿no? Era simplemente la preponderancia de la fuerza del macho sobre la mujer. E incluso, y es una de las afirmaciones que hay en el libro, y es que los hijos eran de la mujer, no eran del hombre, ¿sí? El hombre simplemente copulaba, pero no había esa relación paternal. La relación paternal, pues, es un tanto posterior. Bien, pero hay una gran cantidad de afirmaciones en ese libro y que esto es un abreboca solamente, no es para analizar lo que dice Angel, pero sí para ponernos en contexto de que la vida y la historia de la familia es toda una evolución, es toda una evolución. Y que es importante tenerlo así. Y que nosotros hacemos parte dentro de la historia de la humanidad y dentro de todas las culturas, tenemos nosotros una palabra, una posición, una dinámica, etcétera, pero que es una entre muchas. Bien, eh, tengo, y así rápidamente, para ir mirando también otra parte del contexto, porque todo esto hace parte, este primer momento, para entrar en contexto con el tema de la familia. En el tema en el tema de la familia, por ejemplo, nosotros podemos echar una mirada a la familia precolombina, porque la familia no tiene su origen solamente en Europa. En todos los continentes hay una historia similar
de familia. Hay muchas cosas que les son comunes. Por ejemplo, en la época precolombina, ¿qué podemos nosotros descubrir y afirmar? A ver, se conoce, por ejemplo, muchas culturas, las culturas mayas, azteca, inca, muisca, tairona, etcétera. La familia en esas culturas precolombinas era una institución social, pues variada, ¿no? Con estructuras que podían ser, en algunos casos, matrilineales, es decir, la mamá era la que conducía los destinos de la familia, pero en otros casos también, que es lo más común, es lo patriarcal, es decir, que está centrado en la figura del hombre, en la figura del padre. Eso sí, el matrimonio era algo común dentro de dentro de las familias en la época precolombina, al menos de lo que es conocible para nosotros. Y siempre, siempre con un sentido religioso y espiritual de lo que alcanzamos a conocer. No así, por ejemplo, dentro del libro El origen de la familia, por ejemplo, no está relacionado directamente con la espiritualidad y la religión. En cambio, entre la época precolombina, lo que tenía que ver con matrimonio, pues tenía un carácter espiritual y un carácter religioso. Pero igualmente, como en las otras culturas, podía ser monogámico o podía ser poligámico. La familia no solo se definía por los vínculos de sangre, también había otro tipo de relacionamiento familiar, ya sea por género, por roles y leyes de parentesco, incluso herencia. Y eso pues varía significativamente entre los pueblos y regiones de la América precolombina. Bueno, también afirma, por ejemplo, que la familia estaba intrínsecamente ligada a la organización social o la organización de la comunidad. No era posible una construcción social de las personas sin pasar antes por la familia. Lo que se dice la familia que es la base o es la célula de la sociedad, eso es una afirmación filosófica, pero es cierta. O sea, no puede haber sociedad sin familia. Así que esta familia o estas sociedades precolombinas no podían ni siquiera subsistir tampoco sin el vínculo de la familia. Existía pues una división clara de roles, de géneros, las mujeres, como ha sido la costumbre, ¿no? Las mujeres solían entregarse a la recolección de alimentos, a los cuidados de la vivienda, la vestimenta, etcétera. Y los hombres pues se dedicaban al cuidado y a la casa. Eso como elementos dentro de la época precolombina, en nuestro caso original. Pero, por ejemplo, pudiéramos mirar otra parte del contexto en el tema de familia, por ejemplo, lo que se refiere a las culturas, porque son variadísimas. En África, por ejemplo, lo que ha sido costumbre es la poligamia, ¿no? Los matrimonios polígamos, que han sido comunes en toda África, donde el hombre pues, podía tener varias esposas y una gran cantidad de hijos, la prole como tal. Pues existía también una familia, como también existe hoy, una familia extensa. Esa familia extensa, recuerden, involucran a otras personas más allá de los hermanos y más allá de los padres. Una familia bastante amplia. Y allí se incorporan, por ejemplo, inclusive las esposas de los hijos, etcétera. Los vínculos de sangre son estrechos, ¿sí? Son estrechos, pero también irrompibles. En el caso de África, por ejemplo, lo que ha logrado la cohesión social y la misma familia ha sido, por ejemplo, el haberse construido, pero a base de sacrificio y de sufrimiento. Eso de las guerras entre tribus, las luchas que hay a muerte en África, eso es una realidad de siempre, ¿no? Y esas familias pueden contar que esos vínculos son tan fuertes, pues precisamente porque han afrontado el mismo sufrimiento, han compartido un mismo sacrificio y eso ha ayudado a la cohesión familiar y la cohesión social, por tanto. Y por último, solamente una mención rápida, porque es necesario mirar que a veces pensamos que las únicas familias son las que están acá en Occidente, ¿no? Europa y América. Pues hay
la familia es algo común a todas las culturas. La familia, por ejemplo, en este caso de China en particular, se ha convertido poco a poco y de pronto más rápido que nosotros en una familia nuclear, donde está papá, mamá, hijo, porque en la China hasta el año 2016 solamente se podía tener un hijo. Ya después del año 2016, la legislación, porque saben que la familia, a diferencia nuestra, la familia en China, de alguna manera es como elaborada desde el Estado, que aquí han dicho que se puede tener solamente un hijo. Ahora se permite un segundo hijo, pero vaya qué cosa que ahora inclusive existe también esa realidad, como existe en otras partes de Europa, de que hay, y en Colombia inclusive, en América, de que están solamente el hombre y la mujer sin hijos. Deciden no tener hijos, deciden no tener prole, ¿no? Y esa es una realidad que se está viviendo en China, en Asia, en Europa y en América. Y se da, por ejemplo, más que todo en personas que tienen ascendencia de fe cristiana. No así, por ejemplo, entre los musulmanes, que ellos sí tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener muchos hijos. Tienen tantos hijos como puedan tenerlo. Entre nosotros en Occidente ya se ha hecho costumbre de que las parejas que se casan pueden tener un hijo, o quieren más bien un hijo, máximo dos, porque la situación económica no da para tanto, ¿no? Entonces miren que hay diversos factores que están influyendo desde fuera de la familia, así como la familia incide en la vida social también y la misma cultura que en la cual se desarrolla la vida de la familia inciden con gran fuerza en la vida de las personas y en la vida de las familias en general. Bien, bueno, en esta maraña de cosas que hemos compartido desde el video y esto que les comparto ahora, nosotros ya en nuestro caso específico podemos echar una mirada cuál es el aporte de la fe cristiana a la familia. Porque una cosa sí hemos de tener en cuenta, nosotros, y lo decía el Papa Benedicto XVI, nosotros no somos la voz más generalizada en el mundo, ni siquiera somos más escuchados, ni es la voz más reconocida, ni es la voz tampoco más escuchada por muchos, ¿no? Entonces lo nuestro es una voz, lo nuestro es una voz. Entonces, la fe cristiana nosotros la proponemos, ¿no? De hecho, la fe como tal es una realidad propositiva, no impositiva. Ya pasaron los tiempos en los cuales nosotros podíamos influir, inclusive hasta utilizar la misma fuerza, cualquiera que ella sea, porque hay diferentes formas de fuerza. Ya nosotros no utilizamos la fuerza, ¿sí? Solamente la fuerza de la razón, del convencimiento al cual nos lleva la propia fe. Entonces, esta fe que nosotros tenemos, que es fe cristiana, tiene algo que aportar a la vida social, a las relaciones entre las personas, muy específicamente a la relación de hombres y mujeres. La fe cristiana hace también su aporte a la vida social, en la cultura que sea. Si hay una pareja cristiana en África, allí tiene un aporte que hacer. Si vive en Asia, tiene un aporte también que dar. Y lo voy a compartir más adelante. Miren, nosotros en la iglesia, el aporte que tenemos tiene que ver, uno, con la doctrina, la enseñanza, uno, pero también la práctica, el servicio que prestamos nosotros desde lo que concebimos nosotros en nuestra fe. Entonces, es afirmar de entrada en esta parte de que nosotros como cristianos tenemos algo que aportar. Tenemos una riqueza que como un tesoro, sí, podemos nosotros compartir, exponer, proponer a toda cultura, a toda persona, inclusive entre nosotros participando de una misma cultura. La fe cristiana no es algo común. Pero nosotros podemos, en medio de las personas que no nos son comunes desde el ámbito espiritual y de fe, pues podemos proponer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros proponemos una comunidad de vida, de amor y de fe. Al menos así se concibe el matrimonio y la familia.
una comunidad de vida, de amor y de fe. Mientras que en otras culturas la familia es simplemente una expresión de los criterios sociales. Entre nosotros, la fe cristiana se funda el tipo de familia que queremos ser o el tipo de sociedad que queremos ser. ¿Y qué decimos? Que cuando la iglesia, cuando nosotros concebimos que la familia es una comunidad de vida, de amor y de fe, esa sola afirmación ya es una propuesta. Y toda la misión, todo el trabajo pastoral que nosotros podemos hacer, lo hacemos desde esa convicción. Y cuando nosotros estamos desarrollando un trabajo en las parroquias, inclusive en el ámbito educativo o allí donde se nos brinde un espacio, la sola afirmación ya es una propuesta bastante rica para compartir con cualquier persona. Que la familia para nosotros los cristianos es una comunidad, no es un conjunto de personas sin cohesión. Aquí lo que nos cohesiona es la fe en el Señor, el amor de Dios, y eso se traduce en una vida en comunidad, en una unidad de personas. Pero también nosotros, y es la propuesta de la fe cristiana, es que también nosotros en la familia transmitimos valores. Tal vez es algo común a todas las culturas, pero en cuanto a religiones, tal vez nosotros pudiéramos decir, nos caracterizamos, nos identificamos a nosotros mismos de que la familia transmite valores, pero que también la familia fomenta el amor. Si nosotros nos desligáramos de la familia, estaríamos nosotros, digamos, construyendo el individualismo en la sociedad. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de amor, estamos construyendo al ser humano, ¿sí? Estamos ayudando a construirlo, pero en relación con otras personas, pero también en relación, por ejemplo, con el medio ambiente. Porque cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de un amor que se expande no solamente a las personas, lógicamente a Dios, pero también a todos los seres de la naturaleza, a la creación entera. Entonces, miren que desde el aporte que nosotros como cristianos queremos hacer al mundo y a toda cultura, está en que nosotros somos transmisores de valores, nosotros fomentamos el amor entre nosotros. Nuestra fe cristiana hace que, por ejemplo, la vida de pareja se viva en fidelidad, porque entendemos que la familia será más fuerte si la pareja es fuerte. Y una de las formas para construir esa fortaleza y unidad en el matrimonio es fundamental la fidelidad, por lo cual nosotros promovemos en las parejas la fidelidad. Lo mismo que la solidaridad. La familia en sí es una escuela, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y ni se diga el Papa Francisco. La familia es toda una escuela de fe, una escuela de amor, una escuela inclusive de esperanza. Y se ofrece como un marco de apoyo frente a los desafíos de la vida. Nosotros, ¿qué hacemos con los niños, con los hijos de nuestras familias? Entendemos que en el mundo hay una gran cantidad de desafíos y la familia forma a esos hijos para los desafíos de la vida. Eso lo hacemos nosotros como familia cristiana. Pero tengamos en cuenta y seamos humildes también, decir que no toda familia que se diga cristiana es realmente cristiana. Pero sí hemos visto, yo en mi caso particular, conozco de familias profundamente cristianas, profundamente convencidas de su fe y desde ellas sirven a la misma familia, sirven a la misma sociedad, sirven a la misma iglesia. Entonces son servidoras de las personas, servidoras de la familia, y de que esta propuesta es real y de que esta propuesta sirve, ¿sí? Ya la hemos probado y da resultados. Por eso proponemos el modelo de familia cristiana. Bueno, este aporte que ofrecemos nosotros desde nuestra fe cristiana a través de la formación de los niños, en
desde desde sus propios orígenes, ¿no? Desde bien pequeño nosotros estamos inculcando la fe. Recuerdo que el Papa Francisco decía una vez, a los abuelos, específicamente decía, enseñen a rezar a sus niños para que cuando vengan las dificultades no se quebranten, ¿no? Y miren, era simplemente enseñarle a rezar, aun cuando sea algo pequeño o algo bien humilde, pero resulta que eso que se enseña desde bien temprano ayuda para que sean fuertes cuando vengan esos grandes desafíos, ¿no? Entonces, ¿quién hace ese papel? La familia, los papás, la familia extensa, inclusive entre nosotros. A través, por ejemplo, de la celebración y vivencia de los sacramentos, a través de la misma oración, de la lectura de la palabra de Dios. Así se van fortaleciendo todos esos lazos familiares mediante una enseñanza, ¿no? Una enseñanza. Una enseñanza acompañada, lógicamente, de un testimonio. Miren, en cuanto a fortalecimiento de los lazos entre las personas, pero también la implementación en la vida de los valores, lo hace la familia. La familia tiene una tarea fundamental en la sociedad, la familia laica, por decirle. Ahora imagínense una familia que se confiesa cristiana. Tiene esta familia cristiana la gracia y la bendición de poder fortalecer lazos e inculcar valores. Por ejemplo, y esto ya es aporte como tal de nuestra fe cristiana a la sociedad. Nosotros ofrecemos, proponemos y vivimos una familia en unidad, una familia en que nos apoyamos mutuamente. Elkin, de pronto sí, sigue la otra diapositiva, que estamos en la misma. Sigue más, sigue más. Aporte, ahí van por los aportes de la familia, que estaba tan concentrado que no me ha dado cuenta de, de que no se cambia la diapositiva. Pero vamos en los aportes más atrás, Elkin, la anterior. Bueno, sí, ahí transmisión de valores. Atrás. Bueno, le estaba diciendo que dentro de los aportes que tenemos está el concepto de la familia como una comunidad de vida, de amor y de fe. Eso es un aporte y no es un aporte nimio, es un gran aporte. Le estamos diciendo al mundo de que el concepto de familia que tenemos nosotros es una comunidad, ¿cierto? Una comunidad de vida, o sea, que involucra la vida, pero que se desarrolla con esas virtudes, por ejemplo, la fe, el amor, la misma esperanza, ¿no? También otro aporte es también la unidad, ¿cierto? Porque entendemos que en la familia debe reinar la unidad y para que reine debe construirse. Yo lo digo de esta manera en el tema de reconciliación. ¿Cuántas veces se deben reconciliar los esposos o los miembros de una familia? Se deben reconciliar todas las veces en que la relación se haya quebrantado, ¿sí? Y eso logra que la unidad se restablezca. Miren que la unidad, así como es un sueño, es una realidad que se va construyendo, aunque se deteriora por momentos, debe recuperarse constantemente. Es algo, por tanto, dinámico. Entonces, la unidad, el apoyo mutuo es fundamental. Sentimos que la familia debe ayudar a construir personas que procuran la unidad y ser apoyo por la solidaridad con otras personas, para que cuando esos niños ya hechos unos adultos vivan en sociedad, sean una verdadera bendición para la sociedad donde vivan ellos, ¿no? Igualmente la transmisión de valores, que es otro aporte que nosotros damos al mundo desde nuestra fe cristiana. Se considera pues entonces un espacio fundamental para la transmisión de valores como el amor al prójimo, ¿no? Cuando la mamá busca la reconciliación entre sus hijos,
el respeto entre sus hijos. Ese hermano de sangre es realmente un prójimo. Y si allí al interior de la familia no se desarrolla la reconciliación, el amor al prójimo, muy difícilmente en la vida escolar y en la vida social esos niños van a desarrollar algo diferente, muy difícilmente, porque el lugar, la familia, termina siendo una escuela donde ese amor al prójimo se inculca, se desarrolla, se promueve. Los mismos valores como la honestidad, valores como la responsabilidad y el mismo respeto. ¿Qué decimos nosotros? Que una familia, y esto es realmente ideal, que una familia cristiana hace un gran aporte a la sociedad en la medida en que forma seres humanos de gran nivel, que son una ayuda y una bendición para las transformaciones sociales del mundo, ¿no? Pero partiendo de la misma fe, de esa relación con la persona de Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Promovemos al ser humano desde la relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Ayudamos también a crear un sentido compartido del bien e igualmente del mal. Otro aporte que nosotros damos al mundo desde nuestra fe cristiana es la complementariedad. ¿Por qué es necesario que yo se los comente? Es porque ustedes saben que pervive aún en nuestras culturas, pero ha sido parte de la historia de la humanidad, la creencia de que el hombre es un ser superior a la mujer, de que la mujer debe estar dominada y subyugada al poder del hombre, al capricho del hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, el hombre y la mujer somos seres complementarios. La idea de que Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran, para que se amaran mutuamente, para que juntos construyeran un proyecto de manera conjunta que se llama familia, que construyeran una historia de vida de manera conjunta, ¿sí? Entonces miren que el concepto de complementariedad entre el hombre y la mujer no se da así en otras culturas. En nuestra fe cristiana, y tal vez entre nosotros se está dando así, pero es precisamente porque desde nuestra fe se está inculcando cuando la persona va a la misa, cuando la persona nos escucha, inclusive en el ámbito virtual. ¿Nosotros qué hacemos? Permanentemente hablarle de que el hombre no está por encima de la mujer, de que la mujer que es un ser complementario para el hombre es un ser complementario para la mujer. Entonces es una idea de fuerza que estamos nosotros inculcando, no solamente a la manera doctrinal, sino que vemos hombres y mujeres que vivencian nuestra fe cristiana, que son una pareja de casados que toman decisiones conjuntas, que viven la vida en relación con Dios de manera clara, visible, honesta, sin miedos, sin tapujos, miedos, por ejemplo, al qué dirán, viven así. Sí, de hecho, por ejemplo, hay personas que le dicen, no, que a ti te domina la mujer. No es que la mujer lo esté dominando, es que ese hombre comprendió de que junto con su mujer conforman una unidad y unidad, lógicamente, en todo. Y se elige el tipo de matrimonio que se quiere ser, se elige el tipo de familia que se quiere ser. Entonces allí, por ejemplo, la familia va sentando las bases de una relación sólida, respetuosa, en donde no se permite la subyugación de las personas, sino más bien la comunión de vida y amor. Bien se dice y se enseña en la teología del matrimonio, ¿no? El matrimonio es una comunidad de vida y amor. Eso que se lo digan ustedes de pronto con el respeto que uno debe tener con las culturas, toda cultura, por ejemplo, a una tribu en África, eso no les va a sonar bien. No les suena bien ni siquiera, por ejemplo, el hecho de que un hijo quiere ser sacerdote y dentro del sacerdocio católico no hace parte la vida matrimonial, ¿cierto? Y para ellos es bien difícil que ellos acepten que uno de sus hijos no vaya a tener mujer porque se va a dedicar a la misión, al servicio sacerdotal.
Eso no lo comprende porque ellos hacen parte de otra cultura. Lo mismo también esa visión que se tiene del hombre respecto a la mujer, ¿no? Se cree la superioridad del macho, pero nosotros vivimos, comprendemos y enseñamos de que el ser humano, el hombre y la mujer se complementan y hay una relación entre ellos, muy específicamente en la vida matrimonial, una relación de vida, una relación de amor y que construyen ese proyecto que se llama familia de manera conjunta. No es que el hombre esté dictando la lección y la mujer esté tomando apuntes, ¿no? Entre los dos van construyendo esa historia familia y esa historia de amor. Bien, miren también otros aportes que nosotros podemos presentar en nosotros como cristianos en la sociedad en que vivimos, ¿no? En lo que tiene que ver con educación y con espiritualidad. Por ejemplo, el hecho de que cuando nosotros afirmamos de que la iglesia, la familia, perdón, es una iglesia doméstica. Mire que estamos agregándole el contenido de fe a la vida familiar. No es algo como cuando llega el mes de diciembre y no hemos pintado la casa, entonces le echamos un barnicito por encima para que parezca que estamos pintando, ¿no? No es un barniz cuando se dice que somos la iglesia doméstica, la familia es una iglesia doméstica, no es un barniz que le echamos nosotros a la familia para que se vea pasable, sino que realmente eso es la familia para los creyentes. Es una iglesia doméstica en el que el hombre aparece como si fuera el jefe de casa, el sacerdote, y también comunión con la mujer, donde los hijos son también como una iglesia en pequeño. La familia es vista como una iglesia de hogareña, una iglesia doméstica, un lugar donde se cultiva la fe, un lugar seguro, y a mí me gusta utilizar esa frase, un lugar seguro. Para el Papa Francisco así lo enseñaba. La familia debe ser un lugar seguro a donde nosotros queremos volver, siempre. Entonces, ¿por qué es un lugar seguro? Pues porque allí se nos ha brindado humanidad, allí se nos ha brindado fe, allí se ha vivido la relación con las demás personas desde el vínculo de la fe. Inclusive también apoyándonos en la vida sacramental del día a día, donde los hijos, por ejemplo, junto con sus padres, participan de la Eucaristía cada domingo o de los grupos de oración con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, todo eso que es en sí un aporte. Nos consideramos a nosotros mismos como una iglesia doméstica, es decir, para nosotros la familia es confesional. Para nosotros la familia es confesional. Lo mismo y otro aporte, la educación en la fe. Otro aporte que lo ven ustedes en esa diapositiva. Se convierte en la principal escuela para educar a los hijos. Educar a los hijos en la palabra de Dios, en la transmisión también de las enseñanzas de carácter espiritual, de esa relación con Dios, por ejemplo, por medio de la oración. Y que nosotros, entre más pequeños, más ayuda necesitamos, más orientación necesitamos. Y cuando vamos creciendo son otros desafíos, otras circunstancias. ¿Y qué hacen los papás también? Van ayudando a desarrollar una espiritualidad en los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos también. Lo mismo que la oración y los mismos rituales, ¿no? Que vamos nosotros inculcando en los hijos y entre los miembros de la familia, inclusive entre la misma pareja. De pronto hay una pareja en la que uno es más crecido que el otro, hay uno que ha llegado a un convencimiento espiritual más rápidamente que el otro. Pues eso que pasa en la vida familiar pasa también en la vida de pareja, ¿no? Donde el uno va ayudando, colaborándole al otro para que desarrolle su vida espiritual. Fomenta, por ejemplo, la práctica de la oración, la celebración de la fe de manera conjunta, no de manera aislada. Lastimosamente, muchas veces es así. A las parroquias, a las Eucaristías, llegan personas individuales, pero no llegan familias y es una cosa como contradictoria.
en el libro de Hechos de los Apóstoles es muy claro, perfectamente claro, que la vida cristiana, la vida de iglesia se desarrollaba en ámbitos domésticos, en la familia, en las familias. Se convertían familias y crecían entonces en la fe junto con la propia familia. Entonces miren que eso es algo que desde el origen tenemos nosotros los cristianos. El desarrollo de nuestra fe necesariamente pasa por la familia, una familia que se confiesa a sí misma como cristiana, iglesia doméstica. Entonces fomenta, eso sí, todas las prácticas espirituales necesarias para desarrollar la fe en cada uno de los miembros. Como también, por ejemplo, puede parecer cuando en los tiempos litúrgicos, como en la Navidad, en la Cuaresma, los papás llevan a los hijos un Via Crucis, por ejemplo, o participar de la celebración de la Semana Santa, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la educación de los hijos vaya de la mano con la espiritualidad, que la espiritualidad influya en el desarrollo de esas personas. Si nosotros nos desarrollamos por la educación, la espiritualidad nos ayuda a que la educación sea de más alta calidad y con mucha más fuerza. Bueno, hasta ahí yo quiero hacer como esa pausa para escucharlo a ustedes. No sé si tengan apreciaciones que hacer respecto a lo que hemos compartido o si tienen pregunta, alguna cosa, para que esto no sea solamente un hablar yo, ¿cierto? Entonces, los escucho, porque también necesito tomar agua. Padre, bueno, gracias, padre, por los aportes estos, por lo escuchado, pero yo sí tengo como una duda, Sí. porque usted mencionó al comienzo, ya activo la cámara, usted mencionó al comienzo que esta visión de familia era como una propuesta dentro de todas las propuestas. Y entonces cuando lo miramos así, dice uno, bueno, pero podrían haber propuestas mejores. O, o por qué no llamar a esta la propuesta. O sea, esta es correcta o esta es entre una. Porque, pues, no sé, me queda la inquietud. Ya llegando como a la parte cristiana, porque la propuesta cristiana es universal, ¿no? Y es para todo, pero desde una verdad. Que lo que implica, o sea, bueno, estoy hablando por criterios míos, lo que implica que se convertiría esta en la real en medio de tantas. Sí me hice entender la pregunta de pronto, pues. Sí, yo creo que sí te entendí. Sí. A ver, yo utilicé cuando hablaba de eso, recurría a la humildad que debemos tener nosotros como cristianos, ¿no? Voy a apoyarme en una expresión del Papa Pablo VI, una vez que le preguntaron, bueno, por lo menos así me enseñaron, me dijeron, y una vez al Papa Pablo VI le preguntaron si él se iba a salvar. Y el Papa Pablo VI no respondió, pues claro que sí, si yo soy el Papa. La respuesta del Papa fue, yo espero que sí, ¿cierto? Y ahí pudiéramos decir, si el Papa hubiera dicho, pues claro que sí, soy el Papa, parecería más una actitud arrogante, ¿no? Pero cuando dice, yo espero que sí, es la actitud humilde de la persona que ha estado pues sirviendo digamos, con rectitud, pero que sabe de que la última palabra la tiene Dios, ¿no? Eso solamente para una expresión del Papa que me parece a mí que puede ser válida para apoyar esa afirmación de que nosotros tenemos certeza de que nuestra fe tiene mucho que aportar a la vida de cualquier sociedad, cualquiera que sea. Ahora, si nos vamos digamos, una especie de análisis comparativo, podemos ver que en otros tipos de familias tienen sus valores, ¿no? Pero para nosotros, a mí personalmente, Derian Rodríguez, el mejor aporte que tiene una religión dentro de la sociedad es
nuestra religión cristiana. Ahora, y si miramos más específicamente en el mundo cristiano donde estamos los católicos y una gran cantidad de otras iglesias y denominaciones cristianas, podemos decir, nosotros no solamente tenemos un gran aporte que ofrecer desde nuestra fe cristiana, que desde el punto de vista doctrinal, sino que también estamos desarrollando un trabajo pastoral que tiene mucho que ofertar al mundo, ¿ves? Y un trabajo que lo ha estado haciendo la iglesia en las últimas décadas con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿nosotros qué decimos? Sí, nosotros podemos afirmar que tenemos un gran aporte para hacer, que nuestro aporte es de gran envergadura, pero que bien que se propone, ¿no? No se impone porque es imposible. Y tú sabes que cuando nosotros estamos proponiendo, debemos evitar de nuestro lenguaje esas afirmaciones categóricas, ¿no? Esta es la verdadera iglesia, esta es la única verdad. Yo pienso que por lo menos pedagógicamente no nos ayuda mucho para presentarla en nuestra propuesta, ¿no? Es la forma, sí, yo entiendo el contexto del cual tú lo presentas, pero yo pienso que sí, nuestro aporte es grande, es generoso, es respetable, sin embargo lo proponemos y nunca llegamos a hacer unas afirmaciones categóricas, ¿no? Para deslegitimar cualquier otra propuesta, que seguramente tendrá algo bueno, aunque creo yo que tenemos muchas cosas más buenas que ofrecer a cualquier cultura. Lo decía ahorita, ¿no? Si se va una pareja cristiana a China, ahí hay un aporte que hacer, ¿sí? Seguramente le van a preguntar a esa pareja, ¿y ustedes por qué no? ¿Ustedes por qué sí? ¿Sí? Y será la oportunidad para dar el testimonio, ¿no? Precisamente porque el aporte no es un tema como tal, sino un estilo de vida. No sé si de ese contexto esa afirmación, ¿viste? ¿Quién más quisiera decir algo, compartir algo? Padre, A mí me gustaría de pronto, pues lo que usted decía, pues recalcar eso, de que nosotros sí podemos darle mucho al mundo, ¿cierto? Porque, o sea, hemos tratado de inculcar principios y valores en nuestros hogares ya y hacia muchas familias, solo que en todo este proceso que hemos ido estudiando y nos damos cuenta de que la sociedad va cambiando, ¿cierto? Y tenemos que buscar nuevos mecanismos para ayudar a esas familias, porque ya los hijos es un poco más difícil, pero no imposible, sí se puede. Y como decía usted, sí podemos hacer muchos aportes nosotros como pareja a muchas familias y seguir pues ayudando a la sociedad, al mundo, a la iglesia. Ok, sí, Luz Estela. Sí, claro, padre. Sí, ok. Sí, hay mucho que hacer, hay mucho para dar. Estos son tiempos difíciles, ¿no? Tiempos complejos. Pero para nosotros, ¿no? Se ha vivido tiempos más difíciles realmente en la historia. Pero gran diferencia es que esta es la que nos toca vivir, ¿no? Y en razón de que esta es la que nos toca, pues esta es la que nos está retando a nosotros. A nosotros no nos está retando el concepto de familia antiguo, ni nada por el estilo. Es el concepto de familia que hoy se está dando, ¿no? Y ustedes saben que hay, bueno, una multiplicidad de conceptos en cuanto a familia, pero nosotros seguimos firmes que la familia cristiana, la forma como está estructurada y toda la fundamentación que tiene doctrinal y a través del servicio pastoral que las mismas familias ejercen es algo verdaderamente de valor, es algo para mostrar, ¿sí? Bueno, y lo digo yo que por gracia divina, pues me ha correspondido ver y degustar de muchos trabajos, de muchos esfuerzos pastorales con el tema de familia, ¿no? Todo el tiempo que estuve en la pastoral de familia. Hay un gran esfuerzo, hay mucha cosa que se ha hecho y mucha cosa que se está haciendo y es de gran valor. Pero humildemente
reconocemos que eso es un aporte, un aporte. Ahí, Carlos, un padre amigo nuestro dice, te voy a dar mi humilde opinión, que es la verdadera. Ese parecería algo arrogante, ¿no? Pero sí, de alguna manera es eso, ¿no? Nosotros conseguimos nuestra familia, la familia cristiana como la verdadera, realmente. Pero así no se expone ante un mundo secular o ante un mundo donde hay variedad de religiones y de religiosidades. ¿Alguna otra cosa? Padre, bueno, Sí, mire, señor. precisamente en esas variedades, no solamente desde el enfoque de la fe, sino desde el mismo enfoque social, hay un gran reto últimamente en cuanto a familias, ¿no? Y es que nuestra concepción inicial, nuestra concepción original, parte de una familia natural, tradicional, ¿no? Pero la sociedad poco a poco ha venido incorporando una serie de variaciones, de unidades que también son hoy en día aceptadas socialmente como la estructura o una estructura familiar. Y es un gran reto porque sin perder el enfoque de nuestra fe también nos toca ser pastoral en cada una de esas realidades, ¿no? Están las familias pues reconstituidas o las familias de parejas de igual sexo, en fin, una cantidad de realidades que hoy en día la sociedad hace definición pues dentro de la convocatoria a la unidad, a la que también nos toca a nosotros como agentes de misión, tratar de orientar la fe en cada una de esas realidades. Entonces es irnos formando, es irnos preparando para afrontar cada una de estas nuevas necesidades de la sociedad, porque efectivamente, como usted lo dijo al inicio, la sociedad está constituida por las familias. Y si la familia varía y si la familia nace en ella unas nuevas necesidades, pues como agentes de misión, como agentes de evangelio, tenemos también que responder a esos cambios de épocas, ¿no? Entonces, desde la fe y desde la parte social y jurídica, también tenemos que ir formando herramientas o estrategias para dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Ok, gracias, Tony. Me apoyo en esa última frase que utilizabas, ¿no? Dar respuestas, ¿no? Porque la iglesia, y esto me parece a mí una claridad que se puede tener en este momento, de que la iglesia no da soluciones, ¿cierto? La iglesia da respuestas. La única que da soluciones son las matemáticas, pero la iglesia da respuestas. ¿Por qué no da soluciones sino respuestas? Porque la vida del ser humano es dinámica. La vida del ser humano es dinámica. Y como es dinámica, es cambiante y resulta que nosotros podemos encontrar mejores formas de expresarnos y seguramente vamos a encontrar mejores formas para relacionarnos al interior de la familia y de la familia también con las otras, que como que tú anotas, serán familias diferentes, de manera diferente, constituidas de manera diferente, con las cuales habremos que entrar también en relación, ¿no? Y entrar en relación con esos otros tipos de familia no es para darle crédito como cierto ese tipo de constitución familiar, ¿no? Pero sí para decir de que estamos nosotros en medio, utilizando unas palabras de Jesús, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. La familia cristiana se involucra en medio de la sociedad como una servidora para las otras familias. Ojalá y todas lleguen al convencimiento de la fe en Jesucristo y se puedan constituir en familias cristianas, así como lo concibe la iglesia. Pero lo que nosotros vemos en nuestro panorama es que no es así.
Estamos nosotros hoy ante un mundo que está cambiando también en la manera como concibe la propia familia. Bien, hay un taller que me enviaron para proponérselo también a ustedes. Se los voy a leer. Hay unas preguntas y ustedes pues la responderán, pero por eso sí les invito para que la escuchen detenidamente. Ven, esto es un caso, una historia. Dice, la actitud de algunos niños se había tornado violenta y la manera de solucionar sus diferencias cuando no era a los gritos, era a los golpes. Y en el peor de los casos, dañaban sus propios útiles escolares. Los maestros los habían recriminado por su comportamiento y los habían castigado quitándoles parte de recreo. De igual modo, no los habían llevado a la visita del museo y la salida ecológica se les había cancelado. Pero nada les hacía cambiar de actitud y se decidió en reunión de maestros llamar a las respectivas familias. Se reunieron las familias de los 5 niños y lo valioso era que la mayoría de las mamás y papás se distinguían de años pasados. Se admiraron mucho por el comportamiento de sus hijos. Estaban convencidos de que eran amigos y que si bien tenían diferencias, no pensaron que llegaran a tanto. La mamá de Mateo expresó que era asunto de niños de 6º grado y que no veía el motivo de tanto escándalo. De igual modo, el mundo no estaba mejor que la actitud de su hijo, que los niños solamente hacían lo que veían de los adultos. La mamá de Sara Lucía expresó que solamente los niños se defendían de esa manera y los golpes y las ofensas no habían pasado a mayores. Por tanto, había que tenerles paciencia y que ellos por sí solos, poco a poco, entenderían y se darían cuenta que el mundo es violento. El papá de Felipe, de manera sarcástica, dijo, será ponerlos en oración y soltando una carcajada, comentó que hacerlo venir al colegio por una simple pelea de niños no se justificaba. El papá de Marcelita opinó que lo mejor sería revisar observadores de alumnos y según el comportamiento de años pasados se tomaran decisiones, porque él estaba seguro de que su hija era la que menos peleaba, pero de igual modo tomaría correctivos en casa para con la niña. Finalmente, la mamá de Mauricio dijo, el colegio es el responsable de ciertas actitudes de los niños y los maestros están para educar y no entiendo por qué nos hacen venir. Si las peleas de los niños se dan en el espacio del colegio, es responsabilidad de ustedes, los maestros, solucionar ese comportamiento. Es como si nosotros, como papás, los llamáramos a ustedes para que nos ayudaran a solucionar los problemas de familia en cada una de nuestras casas. El representante de la Asociación de Padres de Familia tomó la palabra. Cada niño representa a la familia en su comportamiento, en sus actitudes, en la manera de relacionarse con los demás. Y el colegio se convierte en un espacio para compartir no solamente experiencias académicas, sino formativas en cuanto a cívica, urbanidad, buenas costumbres y sobre todo en el ámbito espiritual. La señora que gentilmente colaboraba con el aseo en el colegio escuchó toda la problemática y hablando con la profesora Laride le dijo, definitivamente la labor formativa del colegio debe contar con el apoyo de la familia. Humildemente creo que la violencia y los problemas del mundo sobrepasaron la familia. Se hace necesario que las familias fortalezcan el sentido de unidad, pero sobre todo recuperen la experiencia de la fe en la crianza, que comprendan que la familia se renueva en la oración. De otro modo, el conflicto se anidará en cada familia. Los maestros, ante la actitud de los padres de familia,
decidieron seguir trabajando e implementar nuevas estrategias para trabajar con los niños. Hay 8, perdón, y voy a necesitar de que 8 personas den respuesta a cada una de estas cuestiones. La primera, si los maestros no acuden a la familia, ¿a quién podrán recurrir? ¿Acaso a la Policía de Infancia y Adolescencia? ¿A la Comisaría de Familia? ¿Quién responde esa primera pregunta? La repito. Si los maestros no acuden a la familia, ¿a quién podrán recurrir? ¿Acaso a la Policía de la Infancia, Adolescencia, a la Comisaría de Familia? Obviamente, padre, que debe acudir pues a la familia, ¿no? Porque Sí, es que la familia la familia es la escuela de nuestros hijos. Ellos van a reflejar lo que nosotros les enseñemos a ellos en el colegio. totalmente, así es. La familia no puede ser un conviado de piedras en esta historia, ¿no? La familia es la primera responsable, los demás son colaboradores. El colegio, la escuela es colaboradora. Así es. La Policía de la Infancia y Adolescencia es colaboradora. La Comisaría de Familia es colaboradora de la misma familia, ¿no? Entonces, necesariamente la familia tiene que estar involucrada en el proceso de formación de los niños. Una segunda pregunta y una segunda intervención de parte de ustedes es la siguiente. Los maestros deben aprender a solucionar los problemas del colegio a espaldas de la realidad de cada familia. Padre, sí. No, ¿Quién me dice? ¿Alguien dijo Padre, no? ¿me escucha? Sí, padre, dale, William. bueno, dale, Vladimir. Dale, Bueno, Vladimir. correcto. Es que hoy en día, precisamente, uno de los retos que tienen los docentes es que tienen que ser integrales. Es decir, no solamente ir, dictar una cátedra, una charla o instruir al estudiante, sino también, pues, tener cierto conocimiento de psicología. Porque sí se presentan esas situaciones y esos casos, y ellos son los que en primera mano pues deben, diríamos, darle respuesta, entendiendo de que aunque la situación sea el núcleo principal la familia, pero cuando se presenta una situación, un caso de convivencia escolar dentro de una institución educativa, pues el maestro es el que debe tomar las acciones pertinentes, pero que aunque diríamos la familia tenga una preponderancia en la formación del estudiante, pues de acuerdo a los casos que se presenten, pues se tiene que activar una ruta porque hay una ley de convivencia escolar en la cual hay un comité de convivencia escolar y donde pues se debe activar esa ruta y obviamente de esa activación de rutas están la policía de la infancia, está la comisaría de familia y deben ante todo pues garantizar el derecho vulnerable del niño, de la niña o el adolescente o el joven afectado. Ok. Habla alguien que trabaja en la gobernación y conoce todo ese tema de rutas para las diferentes problemáticas y situaciones, ¿cierto? Pero sí, sí es cierto. Pero ahí en la pregunta hay una palabra clave que es de espaldas a la familia, ¿no? Entonces sí queda claro de que los profesores sí pueden, tienen herramientas o deberían tener herramientas para solucionar diferentes situaciones problemáticas, ¿no? Pero eso sí, nunca de espalda a la familia. Siempre, siempre la familia debe intervenir. Bueno, una tercera pregunta. ¿No hay espacio para una palabra de fe y esperanza en la realidad actual de la familia? ¿Qué me dicen? ¿Quién toma la palabra? ¿No hay espacio para una palabra de fe y esperanza en la realidad actual de la familia? ¿Quién dijo yo? Un momentico, padre, activo la cámara. No, padre, definitivamente yo creo que eso hace parte de lo de la propuesta que podemos tener nosotros como familia, ya, en donde esa palabra de fe, de esperanza, de pronto de motivación y de formación en los valores es lo que viene colocando como la primera semilla para evitar esta clase de situaciones.
Entonces, aunque bueno, sabemos que las diferentes instituciones no todas manejan las mismas herramientas o comparten la misma religión que nosotros, sí es importante que desde esa parte espiritual se fortalezcan a cada uno de los niños. Ok, Willer, claro que sí. Miren que de los colegios se ha sacado a Dios, ¿no? De muchos o de algunos colegios se ha sacado a Dios. Gracias al mismo Dios, todavía hay docentes y directivos, personal también de administrativo, etcétera, y de oficios varios, como aparece en ese ejemplo, personas que aún los mueve la fe, tienen criterios fundados también en la misma fe. Entonces, ¿qué decir? ¿Hay un espacio para una palabra de fe y de esperanza en los colegios? Pues sí, claro, debe haber. Y realmente se va volviendo una mentira el hecho de que Dios deba ser sacado de los colegios. Allí donde hay un cristiano, allí tiene una herramienta para servir con esa herramienta y es la fe. Sí. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo se analiza el comportamiento de cada padre y madre de familia en el caso expuesto? ¿Qué dicen Bueno, ustedes? buenas tardes. Julio, buenas. Buenas tardes, Padre Derian. Buenas tardes a todos los que me escuchan. Ahí hay algo increíble, pues sin demeritar su cargo y su rol. Es increíble cómo la señora del aseo, pues tiene, o sea, tiene toda la razón en su afirmación. Que, o sea, muchos de los padres tienen una percepción errónea acerca del problema. Hay algunos padres de ese ejemplo, pues, que quieren que, que además de los problemas como tal que se presentan en el colegio, pues también le solucionen las situaciones que deberían desde un principio tomar los correctivos desde la familia como tal. Em, Mis hijos estudian en Colmercedes y a pesar de ser un colegio cristiano, pues a veces se presentan este tipo de cosas, situaciones que bien sabidas son por falta de pronto de corrección de uno de los padres, falta de atención de algunos de los padres por X o Y razón. A veces hay citaciones y pues los padres las incumplen para tratar determinado tema. Entonces yo creo que a veces sí hace falta de pronto que algunos padres tomemos conciencia de que la educación como tal viene del hogar y que el colegio simplemente es un facilitador y un apoyo a esa familia para la educación de nuestros hijos. Ok. Bueno, y la otra pregunta de las apreciaciones de los diferentes padres de familia, ¿cuál considera la adecuada y por qué? Bueno, para Ya mí, esto, Julio hizo la apreciación ahí de la señora sí. de servicios varios, ¿no? Entonces la sacamos a ella, dentro de Ajá. los padres de familia, Bueno, específicamente la pregunta. el papá de Marcela que decía que debían, o la mamá, no sé, observar cómo era desde años anteriores el comportamiento de estos niños, ¿verdad? Para tomar unos correctivos. Sin embargo, él dice que su hija no es. O sea, pero de todos los papás, ese, porque los otros daba, el de Mauricio da responsabilidad al colegio, los otros dicen que no, que para qué lo tienen que llamar a eso. Entonces, de los papás, es como el que más acertó es observar eso. Pero sin embargo, dice que su hija no es, ¿verdad? Y la representante de padre de familia que dice que cada niño representa a cada familia. Ujú. Lo que sucede Ok. en estos niños es la representación de cada familia. Ujú. Perfecto. Ahí
En la parte casi final dice, representante de la Asociación de Padres de Familia tomó la palabra. Dice, cada niño representa a la familia en su comportamiento. ¿Eso es cierto o eso es embuste? Cierto, Eso es padre. cierto, Sí, padre. sí, es cierto. Aunque hay algunos casos que son la excepción, ¿no? Pero sí, el niño lleva al colegio lo que recibe en casa, ¿sí? Y él dice también, continúa, representa a la familia en su comportamiento, en sus actitudes, en la manera de relacionarse con los demás, y el colegio se convierte en un espacio para compartir no solamente experiencias académicas, sino formativas, ¿cierto? Le está diciendo otra cosa. En el colegio no solamente se recibe una formación académica, sino una formación humana y, si se quiere, una formación integral, porque integra todo, ¿no? Entonces, los maestros, aunque de manera secundaria, tienen una gran tarea por hacer al interior de las instituciones educativas, pero lógicamente jamás podrán quitar la primera responsabilidad que tienen los papás y la familia en la formación de los niños. Bien, la sexta pregunta. Así como el mundo no está para soluciones pacíficas, la familia tampoco. Y ella debe estar preparada para los cambios inminentes. La pregunta es, ¿cómo entender la apreciación de la señora aseadora? ¿Cómo entender la apreciación de la señora aseadora? ¿Quién digo yo? Es la señora del aseo la más acertada, la que dio como, pues, aunque no lo hizo tan públicamente, sino se le acercó a la docente, le dice que definitivamente para la formación de un niño se necesita tanto la familia como los docentes o el colegio, y que hay que tener fe y la oración. O sea, ella incluye, además de todo eso, que debe existir Dios en cada formación de estos niños. Por eso es que de las escuelas no se debe sacar Dios. Y los cristianos católicos no deberíamos permitir que Dios sea sacado de las escuelas. Y es que hay algo, padre. Las familias de ahora no están, o bueno, de pronto de hace rato, no, no nos forman, no nos forman para criar hijos. De pronto tuvimos los hijos muy temprano y no fuimos instruidos para tener hijos. Y en esa época, como hay muchas familias ahora, hablo por mi caso, uno de pronto no estaba caminando en las cosas de Dios, no veía muchas cosas y no estaba preparado. Ahora lo ve uno desde otro punto de vista. Y pues veo, por lo menos, yo soy catequista y se refleja. Y hablando con la psicóloga me decía, no, no solo es que no vengan a las cosas de los catequistas, aquí tampoco quieren venir a las reuniones de los hijos. La ausencia de que los padres participen en la formación de los hijos, no quieren ser llamados a eso, ni espiritual ni nada. Es que a veces quiere uno, como catequista, formar siquiera con lo mínimo esos padres de familia y ellos no asisten. Supuestamente programamos retiro y llegan una, dos personas, las demás se retiraron en su casa. Entonces vemos eso, como es muy difícil. Si los padres no se están formando, si los padres no quieren participar en la formación de los hijos, yo particularmente lo veo difícil. Sí. Bueno, y a partir de eso hay una última pregunta. Ya es tarde, ya nada se puede hacer. Veamos todo tirado ahí. Yo me quiero responder, yo mismo quiero responder a esa pregunta. ¿Es tarde para recuperar o implementar espacios de familia para la oración, la fe y recuperar sanas tradiciones? Pues sencillamente no es tarde. Es más, las respuestas que damos los creyentes es a situaciones problemáticas, ¿cierto? eh, la, los que hemos pasado por un retiro querigmático,
La tercera proclamación es Jesús, solución de Dios, ¿no? Jesús, solución de Dios. Es que la fe responde a las problemáticas humanas. La fe responde a la situación, por ejemplo, del hombre sin sentido, ¿sí? La fe responde a los sentimientos de soledad de que tiene el ser humano. La fe responde a esa baja autoestima que tienen tantas personas y le respondemos con el amor de Dios. Dios te ama, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que no podemos desanimarnos, decir ya no hay nada que hacer, pues precisamente en las situaciones problemáticas de la vida es donde más hemos nosotros de anunciar y proponer trabajos y estrategias para que las personas accediendo a la fe o se les comunique la fe, puedan ellos tener con qué responder a esas situaciones, ¿no? Con la respuesta dentro de ellos mismos, pero es precisamente porque tienen a Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo en sus corazones, que los impulsa hacia lo bueno, lo bello, lo justo y lo perfecto, como dice la carta del apóstol San Pablo. Bueno, hasta ahí es mi intervención. Ya faltan 9 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguno quisiera pues ahondar en alguna temática, etcétera. Pues estamos para escuchar y finalizar. Padre, en cuanto Madre. a la temática abordada, nosotros como personas ya adultas de matrimonio, catequistas, pertenecientes al movimiento Nuestra Señora, que venimos de familias que nos acompañan desde que nosotros estamos con uso y razón, por decirlo así, de edad cristiana. Esos son infundidos por nuestros papás y uno hace réplica con nuestros hijos. Y así como hacemos réplica con nuestros hijos para que busquen como ese amor de Dios, para que estén siempre adheridos al amor de Dios, uno ahora con los jóvenes, desde que estamos en el proyecto de catequizar a los jóvenes, porque estamos con los jóvenes, vemos que muchos jóvenes están como desamorados, muchos jóvenes están como aislados de ese amor. Es más, no tienen como esa tendencia ni a leer. Entonces, lo incentivamos a ellos a que se enamoren. El señor obispo, monseñor, les decía a ellos, nunca se alejen de Dios, siempre agarrados de la mano de Dios, aunque vengan dificultades. Ahora que usted estaba hablando del Papa que decía que la escuela es una escuela, que la familia es una escuela que donde deben enseñar a los niños a rezar, a estar con el amor de Dios. Me hizo recordar el momento cuando Monseñor le decía a los jóvenes, hay que estar siempre adheridos al amor de Dios. Y así es, Padre. Gracias, Deli, gracias. Ahorita Claudia nos estaba recordando algo que hace parte del último párrafo de este eje temático. Cuando yo lo leía, me acordé del padre Mario Luis Sotomayor, que en paz descanse, en una homilía en Morroa, cuando yo era párroco allá de San Blas de Morroa. Él hablaba de eso en esa expresión, ¿no? Una muy coloquial, muy bonito, decía, Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Y nosotros hemos de enamorarnos y apropiarnos de ese sueño de Dios. Y si lo extendemos también al tema de familia, pues vale la misma afirmación, ¿no? Dios tiene un sueño de familia y con cada familia, pero que cada uno de nosotros debemos conocer cuál es ese sueño que Dios tiene con mi familia, con nuestras familias, y qué gusto sería ser como instrumentos de Dios, Señor, que quieres que yo haga en mi propia familia, en la familia de estas personas que me corresponde servir. Aquí estoy, Señor, para servirte. Dime qué, cómo, ¿cierto? Y el Señor seguramente nos dará formas y espacios para hacer la tarea. Lo que pasa es que nosotros no podemos, en los asuntos de nuestra fe, no podemos contar y cantar conquistas, éxitos, ¿no? Alguien decía por ahí, era la Madre Teresa de Calcuta,
que el Señor a nosotros no nos pidió éxito en la misión, ¿no? Nos pidió que le fuéramos fieles, fieles. Entonces, en la medida en que nosotros vamos con generosidad sirviéndole al Señor en cada familia, lo que le pedimos al Señor es que seamos fieles a lo que Él nos encomendó, ¿sí? El éxito, de entre comillas, de pronto no lo veremos nosotros. Eso lo pueden ver otros o disfrutar otros. Pero lo que hoy tenemos que hacer, lo hacemos en fidelidad, sabiendo que el Señor sabrá utilizar las pobres herramientas que somos nosotros para que sus sueños se concreticen en la vida de otras tantas familias. Bueno, no siendo más el motivo, pues damos por terminada esta jornada con este último eje temático, el número 10. Dios les Padre, bendiga.